Trabajo de guardia nocturno en un centro comercial. Es un trabajo sencillo, sobre todo las horas más tranquilas de la noche, cuando no hay clientes. Solo silencio, oscuridad y mi café para mantenerme despierto. Esa noche, como cualquier otra, estaba revisando mis redes sociales en mi pequeña oficina de seguridad, sin esperar nada fuera de lo común. Pasaban las horas. Me levantaba de vez en cuando a dar mi ronda por los pasillos desiertos, iluminados por las luces automáticas del centro comercial. Siempre había algo en esa soledad que me incomodaba un poco, pero nada que no pudiera soportar. Ya eran casi las 3 de la madrugada, el punto más silencioso de la noche, donde parecía que el tiempo se detenía. De repente, mientras estaba sumergido en mi rutina, un sonido atravesó el silencio. Al principio lo ignoré, pensando que sería algo normal, tal vez el viento. Pero ahí estaba otra vez, un silbido. Era suave, pero lo suficientemente claro como para captar toda mi atención. Había algo extraño en ese sonido, algo inquietante. No era un silbido casual, tenía una melodía lenta y a la vez macabra. Me levanté de mi silla con la linterna en mano, intentando ubicar de dónde provenía. Lo escuchaba claramente, pero no lograba identificar su origen. Decidí salir de mi oficina y caminar por los pasillos, alumbrando cada rincón, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero el sonido persistía, cada vez más presente, como si algo o alguien estuviera justo fuera de mi campo de visión. Cuando llegué a la entrada principal del centro comercial, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El silbido no venía de adentro, venía de afuera. Abrí las puertas corredizas con cautela y apunté mi linterna hacia el exterior, esperando ver algo, lo que fuera. Pero no había nada, solo oscuridad y ese maldito silbido flotando en el aire. Lo extraño es que cuando más lo escuchaba, más sentía que algo no estaba bien. Era como si el sonido no viniera de un lugar físico, sino de todos los lados a la vez, envolviéndome. Mi corazón empezó a latir más rápido y por un segundo pensé en regresar a mi oficina, encerrarme y olvidarme de todo, pero algo me empujaba a seguir. Entonces, cuando parecía que el sonido se desvanecía, lo vi, en la distancia, a lo lejos. En el estacionamiento vacío había una figura, una silueta oscura, alta y delgada, inmóvil. No podía distinguir su rostro, ni siquiera sé si realmente era una persona, pero estaba ahí. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminarlo, pero era suficiente para que sintiera un pánico indescriptible. Ese silbido venía de él. Por un momento me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras esa cosa permanecía en su lugar. No caminaba hacia mí, no hacía nada, solo estaba ahí, silbando, como si su mera presencia fuera suficiente para advertirme de algo peor. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a acercarse, lentamente, pero sin detenerse. No lo pensé 2 veces y corrí, como si mi vida dependiera de ello. Me escondí detrás de una columna, apagando la linterna, intentando contener mi respiración. El silbido seguía resonando en mis oídos, más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Esperé, paralizado por el terror, sin atreverme a asomarme. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando finalmente reuní el valor para mirar, la figura había desaparecido, el silbido se había ido, todo estaba en silencio de nuevo. Entonces regresé a mi oficina con el corazón aún latiendo en mi pecho. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había rastro de nada ni de nadie. Pensé tal vez que lo había imaginado todo, pero no fue una alucinación. Realmente sentí eso, lo vi y lo escuché. Desde esa noche, cada vez que trabajo de madrugada, no puedo dejar de pensar en ese silbido. Cada pequeño ruido me pone en alerta. Pero sé que lo que escuché esa noche no fue una simple casualidad. Sentí que estuve cara a cara con algo que no debería existir, algo que no pertenece a este mundo. No soy de los que se asustan fácilmente.
He crecido en un pequeño pueblo, apartado de la ciudad, donde las historias de miedo abundan, pero nunca me han causado mayor impresión. Era una noche común, una de esas en las que el silencio era tan profundo que casi puedes oír el latido de tu propio corazón. Decidí ponerme cómodo, agarrar unas cervezas y ver una película de terror. Siempre había escuchado que era la más aterradora, pero para mí era solo una más. Exactamente eran las 12 de la noche cuando la película terminó. Nada de lo que vi me había causado miedo, así que me quedé en el sillón revisando mi teléfono, un poco distraído. De repente, algo cambió en el ambiente. Un sonido extraño comenzó a colarse por la ventana. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era el viento que arrastraba algún ruido, pero el sonido se volvió más claro. Era un silbido largo, agudo, con una melodía perturbadora que me erizó la piel. Salí de mi casa intrigado y quedé de pie a la puerta, mirando a mi alrededor. Todo estaba tan silencioso como siempre, y aunque el silbido aún se oía, parecía venir desde muy lejos. Miré los alrededores. La oscuridad envolvía todo el pueblo, sin un alma en las calles, solo las luces tenues de las farolas. Intenté convencerme de que no era nada, que tal vez alguien estaba jugando una broma o que simplemente era el viento. Pero había algo en ese sonido que no me dejaba tranquilo. Regresé al interior de la casa, cerré la puerta y volví a mi sillón. Entonces, lo inesperado sucedió. Todas las luces comenzaron a parpadear. El servicio eléctrico fallaba de una manera intermitente. El parpadeo constante me sumergía en una atmósfera muy tensa. Sentí un nudo en el estómago y entonces, en medio de la penumbra, lo vi. Al final del pasillo estaba una figura extraña. Era alta, desproporcionadamente alta, con un sombrero que cubría gran parte de su rostro, si es que tenía uno. Mis ojos no podían creer lo que veían. Esa cosa, ese ser, se movía lentamente hacia mí con una cadencia perturbadora, mientras las luces continuaban parpadeando, dándome solo destellos de su aterradora figura. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el miedo. Quería gritar, pero mi garganta no emitía ningún sonido. El silbido, ese maldito silbido, resonaba ahora dentro de mi cabeza, como si estuviera cada vez más cerca. Podía sentir su presencia, podía sentir ese frío en el aire mientras esa cosa se acercaba. No recuerdo mucho después de eso. Lo último que mi mente pudo registrar fue esa figura oscura, casi frente a mí, su sombra envolviéndome antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, el sol ya se filtraba por las ventanas. Mi cuerpo estaba dolorido, cubierto de moretones y heridas que no podía explicar. Todo a mi alrededor era un caos, muebles tirados, objetos rotos, como si hubiera pasado una tormenta dentro de mi casa, pero no había rastro de esa cosa, ni del silbido. Solo yo, tendido en el suelo, tratando de entender qué había sucedido. No sé si fue un sueño, una pesadilla o algo más, pero las marcas de mi cuerpo y el estado de mi casa me hacen pensar que lo que vi fue real. El Silbón, esa leyenda de la que siempre me burlé, había aparecido. Y lo peor es que en lo profundo de mi ser siento que aún no ha terminado conmigo. Esto no es algo que suela contar con facilidad, pero cada vez que alguien menciona la leyenda del Silbón, no puedo evitar recordar lo que viví aquella noche. Tenía solo 9 años y estaba con mi primo en la casa. Mis padres habían salido y no regresarían hasta la medianoche, así que nos quedamos solos, confiando en que una noche de videojuegos sería suficiente para mantenernos entretenidos. Recuerdo que la casa estaba en silencio. El único sonido que se escuchaba era el del juego en la consola y nuestras risas, que rompían la quietud de la noche. Todo parecía normal, hasta que en medio de una partida oímos algo extraño. Era un silbido
Al principio pensé que era parte del juego, algún efecto de sonido o algo raro, pero cuando mi primo apagó la consola y todo quedó en silencio, el silbido continuaba. Era largo, tétrico, y se escuchaba a lo lejos, como si viniera desde el campo, desde más allá del pueblo. Nos miramos sin decir una palabra, porque ambos sabíamos lo que eso significaba. Habíamos escuchado a los adultos hablar sobre el silbón. Según la leyenda, si oía su silbido a lo lejos, era porque estaba cerca, muy cerca. Nos quedamos en silencio, atentos, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Entonces, sin previo aviso, comenzaron los golpes. Al principio fue un sonido suave, como si alguien tocara la puerta, pero luego los golpes se multiplicaron, como si algo extraño estuviera rodeando la casa. Las ventanas vibraban con cada impacto y podíamos escuchar pasos fuera recorriendo las paredes. El pánico nos paralizó. Mi primo y yo corrimos a escondernos debajo de la mesa, lo más lejos que pudimos de las puertas y las ventanas. El silbido seguía sonando, pero ahora parecía más bajo, más oscuro. No era humano, parece un sonido pálido de lo más profundo de la tierra. Recuerdo estar allí, acurrucado, intentando controlar mi respiración, mientras los golpes continuaban, como si alguien estuviera arañando las paredes. El tiempo parecía haberse detenido en cualquier momento. Esperábamos que esa cosa, lo que fuera, irrumpiera en la casa. El miedo era tan intenso que apenas podíamos movernos. Pasaron los minutos, o tal vez horas, y de repente todo se detuvo. Los golpes, el silbido, el ruido, todo quedó en silencio. Mi primo y yo seguimos escondidos, temblando, sin atrevernos a salir. Fue en ese momento que escuchamos la puerta de entrada abrirse. Finalmente, nuestros padres habían vuelto. Ellos entraron con una habitual calma, ajenos al infierno que acabábamos de vivir. Nos encontraron escondidos debajo de la mesa, aterrados, sin poder hablar. Les comentamos lo que había sucedido, pero no nos creyeron. Dijeron que seguramente habíamos dejado volar la imaginación, que los ruidos eran solo el viento o algún animal rondando la casa. Pero no, yo sabía que no era así. Ese silbido, esos golpes, no eran normales. Nunca volví a sentirme seguro en esa casa después de esa noche. Porque si algo aprendí es que cuando oyes el silbido del silbón a lo lejos, es porque está mucho más cerca de lo que crees. Aquella tarde en la casa de campo empezó como cualquier otra. Estaba con mi novia y nuestro perro, disfrutando del aire fresco, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles. Todo parecía en calma, hasta que, de repente, nuestro perro salió disparado hacia el bosque. No ladró, no gruñó, solo corrió, como si algo lo estuviera llamando. Mi novia me gritó que no lo siguiera, que lo dejara volver solo, pero no podía. El bosque puede ser traicionero y no quería que nuestro perro se perdiera o sufriera algún accidente. Agarré una linterna y me lancé tras de él, llamándolo con desesperación. Mientras avanzaba, el cielo se oscurecía más rápido de lo que esperaba y el bosque parecía transformarse en algo más hostil. Los árboles, que de día eran familiares, ahora se erguían como sombras. Avancé por lo que pensé que fueron unos minutos, gritando su nombre, alumbrando cada rincón entre los troncos, pero no había rastro de mi perro. El silencio era absoluto, roto solo por mis propios pasos y la pesada respiración que el miedo comenzaba a causarme. Sin darme cuenta, ya estaba completamente sumergido en el corazón del bosque. De repente lo escuché. Era un silbido, lento, largo y frío. Al principio pensé que era mi mente que me estaba jugando una mala pasada, pero no. Esta vez era real y venía desde lo más profundo del bosque. Era un silbido demasiado familiar. Recordé lo que había escuchado de niño sobre una vieja leyenda de mi tierra.
Decían que si escuchabas el silbido del silbón a lo lejos, tenías que tener cuidado, porque eso significaba que estaba cerca. Seguí avanzando, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, ese sonido tétrico no cesaba, y mi linterna, que hasta entonces había iluminado mi camino, comenzó a parpadear. Con el pulso acelerado, alumbré entre los árboles, y entonces vi algo extraño. Una figura alta, muy alta para ser humana. Llevaba un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro, pero su silueta era inconfundible. Me quedé congelado por el terror. Observé cómo esa cosa se movía lentamente entre los árboles. No caminaba como una persona. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso que diera retumbara en la tierra. Sentí que mi mente me traicionaba. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero cada fibra de mi ser sabía que lo que veía era real. Mi instinto inmediato fue correr, pero el bosque parecía interminable. Los árboles se apretaban a mi alrededor como si estuvieran vivos, como si quisieran impedir que saliera. Mi linterna fallaba cada vez más, dejándome a oscuras por momentos, y el silbido, ese silbido parecía rodearme, como si viniera de todas partes. Perdí la noción del tiempo. Para mí, todo había pasado en cuestión de minutos, pero cuando finalmente logré salir de ese bosque, ya era medianoche. Mi novia estaba en la puerta, preocupada, con el rostro pálido. Me contó que habían pasado horas desde que había salido tras el perro, pero para mí había sido apenas un rato. Respiré aliviado por haber regresado, pero el alivio duró poco. Justo detrás de mí, escuché unos pasos. Me volví lentamente, temiendo lo peor. Y ahí estaba. Era nuestro perro, sano, salvo, pero con una mirada que nunca antes había visto en él. Una mirada algo vacía, como si hubiera vivido una experiencia rara, algo que no quería dejarlo ir. De verdad no sé qué sucedió esa noche, ni sé cómo explicar lo que vi. Lo que sí sé es que ese sonido del silbón no era una leyenda, y que a veces, cuando crees que te has salvado, lo peor aún está por venir.